Bueno, la primera era que estuve leyendo en el tema del rendimiento y de cómo variaba con la carga, Ajá. y en una parte nombra que las pérdidas en el hierro son inversamente proporcionales a la intensidad. En cambio, las del cobre son directamente proporcionales, por eso hay un equilibrio en un valor que no siempre es el de plena carga. Sí. Eh, entonces, esto se cumple siempre, que las pérdidas en el hierro son inversamente proporcionales a la intensidad, pero son directamente proporcionales a la frecuencia y a la tensión. Ujú. Sí, Perfecto. esa condición sí se da. Otra Sí, cosa, precisamente por eso el rendimiento es tan vinculado, no solo a la carga, sino a la relación entre pérdida en el hierro más pérdida en el cobre. perfecto. Otra pregunta era el coeficiente de regulación. Sí. Eh, Además de darnos un indicio de cómo varía la tensión del secundario con respecto a la carga que estaba conectada, ¿para qué se usa en la práctica? Eso como que me quedó medio suelta. Sí, no solo es un indicio, sino que nos da una clara idea de cómo es el comportamiento. Y además de eso, en tanto por ciento o en tanto por uno, el coeficiente de regulación es igual a la impedancia de cortocircuito. O sea, esto nos va a dar una idea muy clara de cómo va a ser el comportamiento de ese transformador ante una falla. Nos permite predecir cómo va a ser el comportamiento de ese transformador ante una falla. Eh, o sea, que nos está diciendo de que cómo va a variar la tensión de salida, por ejemplo, con el porcentaje de carga y con el coseno phi, y además de eso, si se presenta una falla, qué es lo que va a llegar a suceder con este transformador. Por eso, de acuerdo al tipo de transformador, los coeficientes de regulación como que tienen un límite. Dentro de la zona de los transformadores de distribución, no debe superar el 5%, o sea, esto es por norma. O sea, imaginémonos el peor caso, que es la carga inductiva, que la tensión baja. Si nosotros tenemos un transformador que al pasar de vacío a plena carga, la tensión cae un 5%, estoy dentro de los límites permitidos. ¿Sí? Entonces, para la variación de carga, o sea, el cliente, el usuario, tiene que tener establecido cuáles son los límites que le puede variar la tensión. Sí, el coeficiente de regulación me está dando claramente qué es lo que sucede en este caso. Si yo tengo que en un transformador de distribución la caída de tensión no supera el 5%, puedo utilizar ese transformador sin inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente perdón, en el caso de un transformador de potencia? Por ejemplo, si yo soy el dueño del sistema, soy el dueño del transformador, a mí me interesa de que si hay una falla, cosa que es absolutamente probable en un mamao que venga y se una línea puesta, y me haga un cortocircuito justo en la salida de la estación transformadora, entonces a mí me interesa de que ese transformador resista, o sea que tenga un coeficiente de regulación bastante elevado. Mientras más alto, mejor, porque va a soportar mejor el cortocircuito. Entonces, si yo soy el dueño del transformador, me interesa de que eficiente regulación sea el 15%, por ejemplo. De esta forma, estoy asegurándome proteger a... ¿sí? Si me otro lado, que es como cliente, al pasar de vacío a plena carga, puede reacción del 15%, lo cual es inadmisible. O sea, que vos tengas 225 voltios a las 2 de la mañana y que
tengas 180 para utilizar en tu red a la mediodía o a las 6 o a esta hora, realmente es inadmisible. Entonces, ahí hay una cuestión de cómo organizas el servicio. La solución en este caso pasa a ser un regulador de tensión bajo carga. El regulador de tensión bajo carga lo que hace es variar la relación de transformación sin sacar de servicio el transformador. O sea, se le pone al transformador y vos lo que podés hacer es, lo comandás a distancia y vas variando la relación de transformación, vas variando el número de vueltas, ¿sí? Técnicamente esto es posible, es muy costoso, es caro, muy caro, porque es un elemento que se le agrega y como que tiene que tener muchos requisitos en esto. Pero técnicamente es posible. Entonces, eso justifica en transformadores caros, me imagino, los de potencia, los más... Sí, pero además de eso, no solo caro, sino de que sea importante. En un transformador de potencia, uno que pones en la estación transformadora y de ahí estás reduciendo 132.000 voltios a 13.200 voltios, y de ahí salís con una serie de líneas de 13.200 voltios, lo que estás haciendo en realidad es tener un transformador que es muy importante, en el servicio es muy importante, y de ese transformador te dependen un montón de ¿sí? Si te sale eso de servicio, supongamos, yo en este momento estoy en Río Segundo. Si nos llega a salir de servicio, el transformador se queda Río Segundo y Pilar a oscuras. Estamos hablando de más de 45.000 personas que se van a quedar a oscuras. Entonces, este transformador que está ahí tiene que tener un regulador de tensión bajo carga porque tiene que ser un transformador robusto que tenga en cuenta la posibilidad de cortocircuito sin dañarse, o sea, que haya una protección que abra y que luego se reponga. Pero no puedo admitir una variación del 15% en esta red. Por eso le pongo un variador de tensión. Los transformadores de distribución tienen también la posibilidad de regularle la tensión, pero en este caso es sin sacar o sea, sacando el transformador de servicio. Se pueden hacer sin carga. Lo tenés que desconectar el transformador. Hay una persona que sube a la plataforma o se acerca a la plataforma donde está instalado el transformador y de arriba, supongo que lo han visto en el laboratorio, en la parte de arriba tiene una clavija que te permite variar más menos 2,5% y más menos 5%. Entonces, ahí tenés la posibilidad de hacerlo, pero es sin tensión. ¿Por qué? Porque te estás metiendo entre el medio de los cables de 13.200 voltios y ahí ya no lo podés hacer si el transformador está en servicio. Entonces, no sería lógico así de que vos tengas que sacar de servicio el transformador a las 6 de la tarde, ahora en invierno, para cambiarle la transformación, subirle más y luego a la mañana cambiarlo, o sea, sería una locura. Eso es impensable. Por eso lo que, aparte de eso, volviendo al tema del costo, aproximadamente un regulador bajo carga cuesta 40 del valor de un transformador de 10 MVA. ¿Sí? Esa es una relación. Pero ese valor no varía si le pongo una potencia mayor o una potencia menor. Es muy poca la variación que tiene el costo. Entonces lo justifico en un transformador de potencia, porque ahí sí estoy protegiendo un elemento robusto, pero no en un transformador de distribución. Lo que hago en el transformador de distribución es
estacionalmente puede suceder de que para la primavera, el verano, cambies la relación de transformación, porque lo sacas de servicio, dejas sin luz una parte o una fábrica 15 minutos y listo, hiciste el cambio, lo volviste a hacer y ahí queda hasta la próxima temporada. En cambio, con el transformador de potencia, lo que vas haciendo es promediando y lo vas variando hora, minuto tras minuto, si querés, de modo tal de mantener esa relación. Todos los transformadores de distribución en algún lado puede que haya una variación de tensión, pero lo que sucede es que la podés promediar y estás dentro de la tolerancia. O sea, esa es la importancia de lo que me da el coeficiente de regulación. O sea, es un parámetro esencial dentro de esto para poder conocer, predecir el comportamiento del transformador. No solo es un juego teórico, digamos así, de que la impedancia de cortocircuito, que cómo llego a todo eso, con que lo triangulo, eso en rigor de verdad es una forma de llegar a obtener el esquema, la fórmula, pero la importancia del coeficiente de regulación está todo en el resto, digamos, ¿cierto? Que es ¿para qué te sirve? O sea, yo al principio dije y ahora lo reitero, nosotros acá en esta cátedra nos valemos del auxilio de la matemática, de la física, de todo esto, porque si no, no podemos llegar a establecer una conclusión. Ahora bien, lo importante de esto no es la matemática, lo importante de esto es qué pasa con la máquina y cómo entendemos de qué funciona. Esto está sucediendo con el coeficiente de regulación. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Sí, sí, quedó Inge- claro. Ingeniero, una consulta. Pues usted nombró en un momento un accidente en el caso de que, bueno, dos líneas se cortocircuiten. No se va a comportar de la misma forma que en el ensayo, pues nosotros en el ensayo tenemos tensión de cortocircuito, que es un 10% más o menos de la tensión nominal. Yo acá en el libro, en el Mora, nombra, digamos, esta diferencia y hace la diferencia entre la corriente de cortocircuito que nosotros medimos en el ensayo con una corriente de falta o de fallo de cortocircuito. Ahí el factor de regulación sería distinto, o sea, tendríamos que hacer un cálculo pues, distinto al que hacemos normalmente para una carga, pues, digamos, el factor de carga en un cortocircuito real sería mucho más elevado que uno, ¿verdad? Sí, es así. El ensayo de cortocircuito se hace a tensión reducida para que circule la corriente nominal. O sea, lo que estoy haciendo ahí es un ensayo para determinar los parámetros internos del transformador y llegar a construir el circuito equivalente y poder predecir el comportamiento, entre otros, del coeficiente de regulación. El cortocircuito que puede ocurrir en una máquina es algo posible, tiene que estar previsto, pero en ese caso la corriente va a tomar entre 7 a 12 veces el valor de la corriente nominal. O sea, si yo estoy con 100 amperes y viene ese famoso mamado y me hace un cortocircuito, la corriente puede estar de 700 a 1200 amperes. O sea, estamos en algo totalmente anormal. ¿Sí? Lo normal en máxima carga sería, por ejemplo, estos 100 amperes, en el ejemplo que estoy dando. Pero acá te vas de 700 a 1200, entonces es predecible un daño. Hay esfuerzos electrodinámicos enormes que se van a producir precisamente porque de modo instantáneo, ustedes lo pueden ver a todo eso, cómo crece, cómo es el frente de crecimiento de la corriente del cortocircuito, y en medio ciclo se subió 12 veces. O sea, estamos hablando de 10 milésimas de segundo. No es una cosa que sucede en media hora o en 2 minutos. No, no, no. Estamos hablando de milésimas de segundo que te sucede. El frente
La onda sinusoidal, que es así, ahora de pronto me hace así. ¿Sí? Entonces ahí tenés que tener, en, en ese medio ciclo, el interruptor no alcanzó ni siquiera a detectarlo. Los interruptores están trabajando, los de más modernas generaciones están trabajando en 3 ciclos. Estamos hablando de 60 milésimas de segundo, o sea que en ese interín el transformador tiene que soportar ese enorme esfuerzo eléctrico, esos enormes esfuerzos que se están produciendo en el interior. Esto hace de que vos tengas que tener en un transformador, sobre todo los de potencia, que sea, yo le llamo robusto, que es la fortaleza en cuanto al diseño, en cuanto a la calidad de los materiales, de forma tal de que pueda, sin destruirse, sin dañarse, soportar este cortocircuito. Entonces, una cosa es el ensayo de cortocircuito donde voy a llegar a la corriente nominal. La otra cosa es el cortocircuito en la operación de la máquina donde la corriente se va al demonio. ¿Sí? Entonces, ahí el coeficiente de regulación lo que me va a indicar es el grado de posibilidad de que esto soporte ese esfuerzo. Me va a dar la condición para que yo, diseñador, haga de que, en este caso, el esfuerzo lo puedo calcular, el esfuerzo que van a sufrir las espiras con esta configuración, con este aislante, con este cobre, con esta separación, con este modo de de ejecutarlo el devanado, con el ajuste mecánico, con los soportes, ahí sí tengo que jugar en el diseño del transformador para que soporte esos esfuerzos. ¿Vamos, Marcos? Sí, Ingeniero, ¿le puedo hacer otra consulta? Sí. Yo entendí todo lo que representa el coeficiente de regulación y todo. Y usted dijo, por ejemplo, que por norma solo permite, por ejemplo, el 5%. Nosotros para determinar eso tenemos 2 parámetros para jugar. La impedancia de cortocircuito, que por unidad es igual al coeficiente, y otra cosa es el coseno que interviene, o el ángulo phi, pues está el seno y el coseno. Cuando se calculan esas cosas, ¿se determina uno fijo? Porque eso lo va a dar la carga, digamos. Los ensayos se hacen para coseno phi 0,8 o 1. Esto es, también está por norma. O sea, bueno, en realidad, en el coeficiente de regulación te interviene el coseno phi, y esto es para determinarte el tipo de carga, digamos así, cuánto podría llegar. Esto, por supuesto, tiene una variación. Lo que yo les menciono es el límite que tiene no más del 5% en un transformador de distribución y no más del 15% en un transformador de potencia. Pero esos son más, por supuesto que puede ser menos. O sea, esos son los límites superiores. El coseno phi, indudablemente que me va a intervenir en todo esto, pero va a estar digamos, por eso le pongo el tope de cuánto es lo que tiene que tener, de cuánto es el límite para variar. Genial, genial, muchas gracias. Una última pregunta, profe. Cuando estamos hablando, leí yo de un apunte que tengo del año pasado, que vimos en Electro, que la tensión del primario siempre está desfasada, o sea, siempre tiene una diferencia de ángulos del secundario, más allá de que sea 0 o 180 grados, según como lo tomemos. Pero Sí. siempre hay una diferencia y nunca va a ser igual a eso. ¿Eso se logra por la naturaleza inductiva del transformador, por el tema de los bobinados, o hay algún otro factor? Sí, es condición propia del transformador, o la tensión, la corriente del primario y del secundario, esto se, digamos, por la propia construcción, hay inductancias de fugas, está la propia excitación de que provocan ese pequeño desfasaje. No es una enormidad, no estamos hablando de 10 grados, estamos hablando de 1 o 2 grados. Por eso yo les decía cuando me hacía el esquema del diagrama vectorial, que lo que yo estaba dibujando ahí era absolutamente exagerado. Pero es simplemente para que lo puedan observar, ustedes lo pueden apreciar, lo pueden ver.
es muy próximo a 0 grados o muy próximo a 180, pero no es ni 0 ni 180. Y esto debido a las características constructivas del transformador, si no, no existiría ese transformador. Vos, para hacer un transformador tenés que tener devanado. Estos devanados tienen inductancia y tienen resistencia, y necesitas una corriente de excitación. Esto es condición propia del transformador. Entonces, sí, la consecuencia, una de las consecuencias es que hay un desfasaje entre la tensión primaria y secundaria, un pequeño desfasaje entre la tensión primaria y secundaria. Pero sumamos de que el sistema eléctrico se construye a sabiendas de esto, no es algo que se produzca aleatoriamente o como una falla. Es condición propia del transformador de que esto se produzca. Puede ser mayor o menor, pero lo tengo que conocer yo de entrada y es algo que el diseñador del transformador tiene la posibilidad de gobernar. Perfecto, gracias. No, mentí, esta es la última. El flujo que circula en el núcleo es proporcional a la tensión con la cual inducimos las bobinas por Faraday. O también tiene que ver la intensidad. ¿Vos Porque te acordás de la nosotros, fórmula de flujo? Lo más básico, vamos a electrotecnia. Phi igual a el valor de B por S, ¿no? sí, ¿Y de qué va a depender entonces la tensión del flujo? O el flujo, ¿qué es lo que la intensidad en sí no me está variando el flujo? claro, en realidad la pregunta iba porque tenemos que la intensidad en el primario siempre varía cuando se conecta una carga al secundario. Entonces tiene que ser Sí. esto efecto de la intensidad del secundario, porque la tensión La del corriente que secundario interviene es la corriente de excitación. Esa es la que me va a producir el flujo. A esa corriente le voy a sumar otra, pero ese flujo es necesario para producir la fuerza electromotriz. La carga, la variación de la corriente de carga, lo que me está haciendo es aumentar o disminuir instantáneamente. En principio se manifiesta como un aumento o disminución instantánea del flujo, y lo que hace el flujo es absorbe más corriente para compensar, absorbe o deja de tomar corriente primaria para compensar esa variación. Pero el parámetro es la fuerza electromotriz. claro, al inducir en el secundario eso ya requiere una cantidad de flujo, por lo cual tiene que aumentar la intensidad del primario, pero es por la misma inducción que se genera en el secundario. Entonces, ¿Sí? listo, claro. O sea, el parámetro es la fuerza electromotriz que está vinculada con el flujo. ¿Sí? Ese flujo lo produce una corriente de excitación, pero esa corriente de excitación se va a mantener constante, digamos así. Lo que varía es la corriente de carga. La corriente de Perfecto. excitación es muy pequeña y es la necesaria para producir ese flujo. Pero esa variación de flujo se va a producir en la medida que varíe la corriente de carga. Pero se estabiliza, o sea, lo que tengo que hacer es mantener constante la tensión, la fuerza electromotriz. Claro, la intención del primario únicamente aumenta para poder satisfacer la demanda del secundario. Sí. Mientras siempre se tiene que conservar constante la demagnetización seria. Perfecto, Sí. gracias. Veo que se están preparando. Por lo menos han estado leyendo para esta. La idea es, como les puse en el WhatsApp, que el jueves que viene hagamos como, yo en realidad quiero probar, de acuerdo al cuestionario, cuánto tiempo les puede llegar a ustedes a tomar el responder ese cuestionario. De forma tal de que eso es en realidad lo que yo quiero medir. No este ensayo, digamos, si bien seguramente que se va a manifestar en la forma de una nota, pero no es, esa nota no lo voy a promediar ni considerar para todo esto. Es simplemente como para que yo pueda evaluar
cuánto tiempo y sobre todo la cantidad o el tipo de preguntas que le tengo que incorporar a ustedes, ¿sí? Y hacia el otro jueves, sí, entonces estamos hablando del 13, ¿sí? Jueves 13. Ahí sí, entonces va a ser el parcial teórico. O sea, el 6 tendríamos esta base, incluso, digamos, después vamos a ir con las clases normales, pero en esta evaluación, o sea, no se vuelven locos, si quieren estudiar, por supuesto, bienvenidos sean, pero no se pongan locos si les va mal. Digamos, en realidad, lo que pretendo es eso, justamente un comentario. Es mi primera vez en este tema, entonces quiero de que no se vean necesariamente sometidos ustedes a algún problema que puedo llegar a solucionar con anticipación. ¿eh? Ingeniero, una consultita con respecto al parcial. La unidad 11 de trifásica, que incluye el tema de armónicos, ¿esa también va incluida al examen? Sí, y las dos de hoy también. Ah, bueno, gracias. Pero no se angustien tanto. Las dos unidades de hoy en realidad están eh, ejemplificando algo que ya hemos visto de modo separado cuando veíamos cada uno de los tipos de las conexiones, ¿no es cierto? O sea, una de ellas, que es la unidad 12, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, son una serie de gráficos donde le ponemos carga monofásica y vemos en un transformador trifásico y vemos distintos los comportamientos de acuerdo a, por un lado, los aspectos constructivos, o sea, el núcleo columna, el núcleo corazado, y por otro lado, los distintos tipos de conexiones, pero es una serie de gráficos, digamos, nosotros lo hemos ido analizando en realidad mucho más en detalle, con fórmulas y tanto eso, lo hemos ido analizando al ver los distintos aspectos constructivos. O sea, lo que hace esta unidad es como que es resumir ese conjunto de cosas y explicitar. Antes, en las otras unidades hemos mencionado que una carga monofásica lo ponemos por escrito. Bueno, acá lo graficamos. Y la otra, la última unidad que queda de transformadores, que es la número 13, es un transformador de 3 arrollamientos, donde lo que sí vamos a ver es un poco cómo llegar a determinar el circuito equivalente de este transformador que tiene 3 arrollamientos. O sea, no es que sean poco importantes, sí lo son importantes, pero como que no van a ser grandes cosas nuevas las que veamos. Van a estar agrupadas, digamos, todo aquello que hemos ido como separando por las diferentes unidades. Pero empiezo con esta, como para que no nos... En esta unidad, que es la número 12, lo que tenemos son expresadas, tal como les decía recién, lo que son las cargas desequilibradas. Y lo que hacemos es el análisis de, primero, un transformador que tiene núcleo acorazado y conexión estrella-estrella con neutro aislado en el primario. Fíjense de que cuando mencionábamos los tipos de conexión, hablábamos de la conexión, una de las probables, y la conexión estrella-estrella, y esa conexión estrella-estrella puede o no tener el núcleo aislado, el neutro, perdón, aislado en el primario. O sea, nosotros cuando vimos los transformadores trifásicos, vimos que la conexión estrella-estrella, la conexión más estable, era precisamente cuando teníamos el neutro del transformador, del primario transformador, conectado al centro estrella del generador.
Y esta decimos que era una situación deseable y la más común. Pero podía suceder de que por una falla o por alguna cuestión especial, podía suceder de que esto no estuviera conectado. También les mencioné en aquella ocasión que cuando tenemos una estrella, lo más típico es que, por ejemplo, en una línea, si tenemos en una central generadora, les había comentado que lo habitual es que la generación sea el generador esté conectado a estrella, pero con un neutro impedante, o sea, que haya una impedancia en el neutro. Pero el primario del transformador de potencia, que está asociado íntimamente al generador, ese va conectado en triángulo. El secundario va conectado en estrella, del lado de mayor tensión. Esa línea, en el otro extremo de esa línea, tiene que haber, obviamente, una conexión en estrella. Esa estrella, normalmente, para que las protecciones funcionen, ese centro estrella, para que las protecciones funcionen correctamente, solamente se pone uno de los centros estrella de un extremo o del otro extremo, generalmente del lado del generador, se pone a tierra. El otro no. Y así quedan articuladas para que trabajen correctamente las protecciones. Eso es algo que ya van a ver no me voy a meter tanto yo en eso. Pero si después de eso sigo, por ejemplo, paso de 500 kilovoltios a 132 kilovoltios, ahí pongo un transformador estrella-estrella. Y lo ideal pasa a ser en este caso que en el primario ese esté conectado al neutro del generador. Si lo tengo aislado, puedo llegar a tener inconvenientes. Este es uno de los casos, y además de eso, sí, ya no, seguramente que esto no va a suceder en alta tensión, sí va a suceder al pasar de media a baja. Si tengo un transformador estrella-estrella, ¿qué pasa si no tengo el neutro en el primario? Y además de eso, ¿qué va a pasar si ese neutro que no tengo va a depender del tipo de núcleo que tenga, si es acorazado o si es núcleo a columna? Y después hay un análisis de las demás conexiones, que son estrella-triángulo, triángulo-estrella, triángulo-triángulo, estrella-zigzag y estrella-triángulo. Lo que está ejemplificado acá, en el primer caso, es el núcleo acorazado y conexión estrella-estrella, núcleo acorazado, ¿sí? Esta es la clave. Y la conexión estrella-estrella con neutro aislado. Fíjense, este es el lado del primario, este es el lado del secundario, y lo que hacemos es poner una sola carga, que es una carga en una sola fase, que es una carga monofásica. Acá están los sentidos de la corriente, estos son los que nos permiten armar el diagrama vectorial, y fíjense de que en este caso, este neutro que no está conectado al neutro del generador, si por acá circula una corriente que es proporcionalmente, o sea, en relación referida a este lado, tienen distintos sentidos, pero la corriente que me circula acá tiene un valor que es 1, y por acá va a circular proporcionalmente este valor que es 1, y se me va a repartir 0,5 y 0,5, ¿para qué? Para mantener el triángulo constante, para mantener el triángulo de tensiones estable, que es lo que sucede. El problema va a ser acá con la corriente de fase. O sea, la corriente en línea se va a mantener estable, pero la corriente de fase, justamente porque tengo solamente uno cargado y lo otro se me divide por las otras dos fases, lo que va a suceder en las otras dos fases es que las tensiones se van a aumentar y acá la tensión va a disminuir. O sea, este núcleo acorazado no me permite la conexión estrella-estrella con neutro aislado. ¿Por qué? Porque no voy a poder jamás soportar una carga monofásica. La tensión va a ser inviable. Este tipo de conexión hace de que esta conexión sea inviable.
O sea, este tipo de núcleo no me permite, no me va a permitir utilizar esta conexión. Sí lo voy a poder hacer cuando sí tengo un núcleo a columna. Y la conexión estrella-estrella con neutro aislado en el primario. O sea, la condición es mismo, lo que le cambié es el tipo de núcleo. Fíjense que acá me estoy repartiendo estas tensiones y si bien va a haber una pequeña diferencia de tensiones, sí lo voy a poder utilizar. Bien, como se nos están venciendo los 40 minutos, les pido por favor de que se anoten como para registrar esto. Reitero lo que les dije anoche, de que las clases van a seguir virtuales. Esto ya es una resolución del rectorado y por supuesto del decanato, por lo menos hasta fin de año. Después de eso el COVID dirá. Pero mientras tanto, para estabilidad de ustedes y estabilidad nuestra, para que sepamos qué hacer, estamos de modo virtual. Bueno, nos desconectamos y nos volvemos a conectar. Bueno, ya estamos casi todos, así que
Vuelvo a compartir la pantalla. Decía, en el transformador estrella-estrella con núcleo acorazado y con neutro aislado, no está permitida, no estaría permitida, no sería útil para una carga monofásica. Sí lo es el núcleo columna, es la característica propia de este núcleo columna, de que al tener estos circuitos, incluso, como que una de las columnas está teniendo flujos superpuestos, sí va a permitir este desequilibrio sin grandes daños. Vamos ahora para las otras conexiones, donde vamos a tener, por ejemplo, un sin neutro en el primario versus triángulo en el secundario. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este caso, obviamente no puede haber carga monofásica, sino que lo que tengo es una carga entre dos fases. Y cómo se están repartiendo las corrientes en el primario. Esto hace de que, si acá tengo que esta corriente es 1, este valor es 1, 2/3 se me trasladan entre estas dos fases y 1/3 en esto. Esto se refleja en la estrella del primario, que acá tengo 1/3 por raíz de 3, 1/3 por raíz de 3 y 2/3 por raíz de 3. O sea, voy a tener un desequilibrio, pero no voy a tener deformaciones. Esto es lo que va a suceder en este caso. De cualquier modo, vemos de que la ausencia del neutro en el primario de la conexión estrella no es la mejor solución. ¿Sí? Si bien es posible, no es la mejor solución. Sí lo vamos a tener acá una repartija mucho más equilibrada y sin inconveniente cuando tengamos la estrella con neutro. Esto es independientemente ya del tipo de núcleo, ¿no? Sí lo vamos a tener acá en estas circunstancias donde se va a dar este equilibrio, nos va a permitir, o sea, esto en el triángulo no va a haber desequilibrio de tensiones, lo que va a haber es variación de las corrientes. O sea, el triángulo no puede tener la tensión de fase y la tensión de línea son lo mismo, o sea que no puede tener variación de tensiones. Sí voy a tener lo que es la importancia de la carga en primario, ¿sí? Y la circulación de corriente a través del neutro. En esta otra, que es la conexión triángulo estrella sin neutro, pero ahora en el secundario, fíjense de que estoy teniendo en el triángulo las tensiones no se deforman, en el secundario tampoco se van a deformar. Sigue siendo acá importante lo que es la circulación, la distribución de las corrientes, porque en este caso va a ser 0 por esta fase, en este otro caso va a ser 2 sobre raíz de 3, y en este caso 1 sobre raíz de 3, y en este 1 sobre raíz de 3. Para las otras, en el otro caso tengo circulación a través de las dos fases, porque no tengo el neutro, y si le pongo el neutro, que es esto, triángulo estrella con neutro, también se me mejora comparativamente la distribución de las corrientes, y en este, por supuesto, se desaparece totalmente la corriente que me circulaba por las otras fases. La conexión triángulo-triángulo, ¿sí? Pongo una carga que obviamente tiene que ser bifásica, y lo que estamos viendo en este caso, que en esta fase que 0, de este otro lado se me manifiesta que se me suman acá y me va a llegar al 100% de la carga. Lo que me está indicando esta flecha es el sentido de las corrientes.
No quise ponerles acá todo, tanto en un caso como en el otro, no lo quise poner todo el análisis vectorial, porque en realidad, insisto en lo que les decía recién, lo hemos visto en los diferentes tipos de conexiones como un ejemplo de decir, bueno, en el caso de que haya neutros, que no haya neutros, que haya carga monofásica, que no haya carga monofásica. Y ahora vamos a esta conexión, una estrella zigzag, que tiene carga monofásica, y lo que estamos viendo es que acá si le ponemos solamente la carga en esta fase, cómo va a ser la distribución de las corrientes. En este caso es el 100% y también acá es el 100%. Este es el neutro, o sea que la carga va a ir en fase y el neutro, obviamente. Y lo que estoy teniendo acá es 1 sobre raíz de 3 en una fase y 1 sobre raíz de 3 en la otra fase, pues tengo las dos columnas, digamos, una que está cargada y las otras no. Y en esta tercera lo que tengo es 0, en esta tercera columna. Si la carga es bifásica, siempre la conexión sigue siendo estrella zigzag, lo pongo entre las fases, también cómo me cambia acá el sentido de la distribución de las corrientes. Acá voy a tener dos componentes que se van a sumar desfasadas, pero se van a sumar vectorialmente a través de esta columna. Y por último, en esta conexión estrella-triángulo, o sea, es lo que vemos ahora, ya se lo explico más en detalle en la unidad que sigue. Lo que es en esta conexión estrella-triángulo, lo que sucede es que me aparece un terciario, donde tengo una estrella, le pongo una carga monofásica, y lo que va a estar sucediendo acá es, ¿qué es lo que pasa? Acá que me está circulando el 100% acá a través del neutro, y en este cómo se distribuyen 2 tercios, 1 tercio, 1 tercio. No se olvide de que estos están desfasados, se suman vectorialmente, por eso tengo este resultado. ¿Y qué es lo que está pasando en el triángulo? El triángulo es, ya lo había mencionado en la unidad anterior, de que en estos transformadores que tienen un terciario, normalmente el terciario que va conectado en triángulo, y se pone ahí para solucionar generalmente el problema de las tensiones que me generan de distintas frecuencias, que me generan los terceros armónicos. Por eso se lo pone a esta conexión en triángulo, y esta conexión usualmente es utilizada para los servicios auxiliares. Bien, dejo de compartir esta unidad y pasamos ahora a la unidad número 13, que sería la última de la parte de transformador, donde vemos el transformador de 3 arrollamientos. ¿Cuál es? Que es un transformador de arrollamiento, de 3 arrollamientos. Tengo un primario y me aparecen 2 secundarios, o sea, me aparece un secundario y un terciario. Cuando una red con tensión primaria alimenta simultáneamente otras 2 redes de diferentes tensiones, normalmente son diferentes las tensiones, o sea, la secundaria y la terciaria normalmente son diferentes. Se puede instalar un transformador y 2 secundarios independientes en vez de 2 transformadores. Eso me estoy ahorrando en realidad parte de los aspectos constructivos. Por consiguiente, con 2 tensiones de salida distintas en lugar de emplear 2 transformadores. Este tipo de transformadores con tensión primaria, secundaria y terciaria se llama de 3 arrollamientos y es muy empleado en estaciones transformadoras. O sea, reitero lo que acabo de decirle, esto es una solución para estos transformadores de potencia con los armónicos. La potencia nominal del transformador es la del arrollamiento de mayor capacidad, es decir, lo del primario. O sea, esta es la potencia nominal del transformador. La ventaja más significativa, este es el símbolo que vamos a utilizar, este es el esquema que vamos a utilizar, que es un primario y un secundario.
Y la ventaja más significativa del tensor devanado es que el armónico generado por el devanado primario y secundario se extingue por el tensor devanado. El tensor devanado está conectado en delta, o sea, en triángulo, como les comentaba, para que gire el ojo ahí en tercer arco. Los flujos de dispersión cuyas configuraciones son más complejas que en un transformador, son más complejas que en un transformador de dos arrollamientos. ¿Cómo hacemos este circuito equivalente? En este caso, el circuito equivalente es, tenemos un primario, tenemos un secundario y tenemos el terciario. Simplemente he puesto acá, y acá hay como una estrella que se me conforma, donde tengo que para hacer interpretar esto, el objeto del mismo es facilitar un medio de sustituir la corriente del transformador y sus efectos por ciertos parámetros individualizados dentro del circuito propuesto, de tal modo que la relación entre las magnitudes exteriores del transformador y el circuito se conserve respectivamente idénticas. O sea, acá se sigue haciendo la misma relación que hemos hecho en el transformador de dos arrollamientos. Hemos hecho cuál es la relación de transformación entre primario y secundario, y ahora se agregará una más, que es entre primario y terciario, de modo tal de que podamos todos referir a un circuito a través de esa relación de transformación. Recuerden, yo no lo he dibujado acá, pero acá va a estar la parte del circuito paralelo, que es la parte de las pérdidas de hierro que me van con la corriente de vacío que va a estar circulando por acá, que va a seguir siendo una sola. En este caso he despreciado la corriente de excitación y se refieren todas las corrientes y tensiones a una base común. El transformador de este circuito podrá representarse con un circuito equivalente en este. Entonces, esto es lo que estoy representando acá. El circuito equivalente corresponde a una fase del transformador de tres arrollamientos, y el centro de la estrella no es un acoplamiento eléctrico. No es un acoplamiento eléctrico, sino un electromagnético entre los tres arrollamientos. Es análogo al correspondiente del circuito equivalente del transformador de dos arrollamientos. Los parámetros del circuito equivalente se determinan mediante ensayo, o sea, se hace el ensayo de vacío y el ensayo de cortocircuito. Pero ¿en qué condición lo hago? Este es un ensayo donde pongo solamente uno de los devanados, en este caso está puesto el secundario, donde lo he puesto en cortocircuito. El terciario es a bornes abiertos, entonces empiezo a hacer, en realidad es una serie de ensayos donde voy a poder hacer el ensayo de cortocircuito. Acá lo voy a aplicar una tensión reducida hasta que circule la corriente nominal, o sea, la misma condición que hemos visto ya para todos los ensayos de cortocircuito, nada más que en este caso, insisto, solamente uno de los devanados, en este caso el secundario, es el que se pone en cortocircuito y el terciario se deja abierto. Voy a tener que repetir esto, ya que voy a tener que hacer primero una medición en primario con el secundario en cortocircuito y el terciario en circuito abierto, que es este esquema que está dibujado acá. Otra medición voy a tener que hacer en primario con el terciario en cortocircuito y el secundario en circuito abierto. O sea, en vez de estar en cortocircuito, estará en cortocircuito ahí. Y la tercera es medición en secundario con tensión en el cortocircuito y el primario abierto. O sea, le aplico tensión para hacer circular la corriente nominal en el secundario, pero el terciario va a estar en cortocircuito y el primario va a estar en circuito abierto, que son las posibilidades que me van a permitir obtener estos parámetros. Voy a tener una impedancia primario-secundario, voy a tener una resistencia primario-secundaria y voy a tener una reactancia primario-secundaria. Del mismo modo, voy a tener los otros valores, que es la impedancia del primario-terciario es igual a la sumatoria del primario más la del terciario, y así sucesivamente con estos valores. Lo que viene ahora es un ejercicio de
poder obtener cada una de las componentes, lo que es primario, lo que es secundario, las impedancias primarias del secundario y del terciario, y cómo llego a relacionarlo con los otros valores que sí hoy pude determinar a través de los ensayos, ¿sí? Esto es un análisis que no lo voy a desarrollar en esta clase, sino que simplemente quiero darle los conceptos de decir de que a través de los parámetros obtenidos en estos tres ensayos, puedo llegar a determinar con total precisión cuáles son las impedancias de cada uno de los devanados, y además de eso, puedo llegar a determinar cuáles son las componentes de cada uno de los devanados, digamos, los componentes de esas impedancias de cada uno de los devanados. Se puede dar un caso particular acá, que es que normalmente las resistencias y la reactancia tienen valores positivos. Esto es porque estamos efectuando mediciones y estos valores positivos, digamos, indican caídas de tensión. Sin embargo, en este caso, aun cuando las impedancias equivalentes, primario, secundario, primario, terciario y secundario, terciario, deben tener todas las resistencias positivas, reactancias también positivas, es decir, que son inductivas, es posible que para ciertos montajes de los devanados, una de las impedancias del circuito equivalente, primario, secundario, terciario, pueda tener una reactancia negativa. Pero esto quiero dejarlo aclarado de que es solamente matemático, digamos así, para que el resultado cierre. No es, la inductancia sigue siendo positiva, digamos así, o la resistencia sigue siendo positiva. Lo que pasa es que en este juego matemático va a aparecer como resultado negativo. O sea, esto no significa que tenga una resistencia negativa. No existe una resistencia negativa o una reactancia inductiva negativa. O sea, es solamente en el resultado lo que se va a manifestar con un resultado positivo, negativo, pero simplemente esto no existe en la realidad, ¿no? Es una de las paradojas que nos presenta la matemática. Una de las ramas del circuito equivalente puede en realidad tener resistencia negativa, pero hay que tener en cuenta que el circuito equivalente solo representa el comportamiento externo del transformador, y una resistencia negativa en una rama no significa una pérdida negativa en uno de los arrollamientos. El circuito equivalente da la pérdida total correcta para condiciones de carga cualquiera, pero no indica la manera en que se distribuyen en los devanados. Bien. Como les dije, estas unidades, las 12 y 13, lo que me están haciendo es resumir un poco, ponerlo de modo agrupado algunas cosas, muchas de las cosas que ya habíamos visto, pero un poco las habíamos ido haciendo analizar. Cuando vimos en la unidad número 11, vimos el problema de los armónicos, mencionábamos el transformador que tiene un terciario, que era precisamente cuál era la solución. Bueno, acá se hace el diagrama, el circuito equivalente para esto de los terciarios, y se explica aquello que puede aparecer como una incongruencia. Bien, con esto estamos dando por terminada la parte de los de transformadores, o sea, la primera parte de la materia, y empezaríamos ahora a ver la segunda parte de la materia, que son las máquinas de corriente continua.
Si hay dudas por el momento incluido, algo más sobre el tema de los parciales, lo conversamos ahora. Si no, empiezo ya con la otra parte. Yo tengo una consultita, ingeniero. Recuerdo que en una de las clases usted mencionó el tema de conectar un triángulo para que los armónicos queden excitados dentro del triángulo y no pasen a la línea. Sí. Lo que sí no recuerdo, digamos, es que usted haya mencionado el tema del devanado terciario. Ahora, ¿cómo hago yo para que esos armónicos se deriven a ese devanado, queden excitados en el triángulo? ¿Se conecta alguna especie de carga o cómo se hace para que esa corriente armónica se derive al terciario? En ese devanado terciario, justamente la idea es de ponerlo en triángulo, es, por un lado, normalmente van en los servicios auxiliares de la estación, van cargados en ese terciario en triángulo, ¿sí? O sea que le estoy poniendo una carga. O sea, toda estación transformadora tiene un consumo de servicios auxiliares, desde la propia, digamos, ahí el banco de baterías que necesita un cargador, tenés iluminación, tenés una serie de consumos que no son tan importantes, pero sí tenés. Suele haber sistemas antiincendios, etcétera, etcétera, que están cargados en ese terciario. O sea, le estás dando una utilidad al terciario, pero la otra utilidad es que en este caso los terciarios lo que aprovechas es darle en los dos devanados, primario y secundario, se están produciendo y lo que aprovechas es que esas fuerzas electromotrices de los terceros armónicos después se empiezan a sumar vectorialmente y te van a aparecer ya no solo los impares, sino los pares, el del tercero más la triple frecuencia de esos, te vas al sexto, o sea, te vas, empezás a sumar las vectoriales y lo que tenés que hacer es, para que estos no circulen a la línea, los aprovechás para que se induzcan en ese terciario. Si no tenés ese terciario, circulan por la línea. Si le pones ese terciario puesto en triángulo, lo que haces es la fuerza electromotriz, le das un lugar ahí para que circulen. Esa es la intención y el efecto del terciario. Gracias. Muy bien. Bueno, ok. Empezamos entonces, si no hay más preguntas, empezamos con lo que son las máquinas de corriente continua. Ustedes dirán de que esta máquina de corriente, hablar de máquinas de corriente continua ahora, en el 2020, como que suena a una antigüedad. Y en realidad, en parte, es así. Hay algunas máquinas, algunas de las máquinas de corriente continua que han caído en desuso, fundamentalmente el generador. Ya nadie genera continua. Salvo casos especialísimos que en algún momento los del desarrollo los conversaremos. Pero lo que sí se sigue utilizando, sí es útil y sí casi que es inigualable, es el motor de corriente continua. El motor de corriente continua se sigue utilizando más, cada vez se está utilizando más. Había caído en una época medio en poco uso, pero ahora ha vuelto a retomar fuerza, justamente porque estamos hablando de motores que tienen una particularidad que los hace únicos, que es la absoluta precisión que se tiene para regular la velocidad. Cosa que, si bien el motor de corriente alternada se puede hacer, hay que hacer una variación de
para lograrlo hay que hacer una variación de tensión y de frecuencia, o sea, como un mix entre la variación de tensión y de frecuencia, con lo cual resulta un motor totalmente sobredimensionado en potencia para el aprovechamiento, para poder hacerlo, digamos así, te tenés que ir, para lograr el par adecuado en baja velocidad sobre todo, tenés que sobredimensionar el motor, lo cual lo hace costoso, muy costoso. Aparte del sistema que tenés que hacer este mix, como les digo, de variación de frecuencia y variación de tensión. Cosa que no sucede si vos pones un motor de corriente continua y rectificás. Es algo sumamente simple, sumamente económico para hacer, y el comportamiento del motor de corriente continua sigue siendo espectacular en este sentido. Es por ese motivo de que se lo utiliza, se lo continúa utilizando muy intensamente al motor de corriente continua. Obviamente no un motor universal, ¿no? Pero se lo sigue utilizando muy intensamente al motor de corriente continua. Nosotros vamos a encarar el estudio de las máquinas de corriente continua y en sí la máquina, el motor y el generador son exactamente lo mismo. Tienen los mismos componentes, tienen la misma forma. Lo que varía de uno a otro es que en el generador le tenemos que aplicar una potencia mecánica para obtener una potencia eléctrica, y en el motor aplicamos una potencia eléctrica para obtener una potencia mecánica. Matemáticamente esto significa de que me van a cambiar los signos, pero en sí el funcionamiento es exactamente lo mismo. Por eso yo normalmente lo que voy a hacer es referirme, porque tal vez es un poco más fácil de entender. En principio el generador, e inmediatamente después ahí voy a estar aclarando de qué es lo que pasa con el motor. Pero en esencia lo que estamos hablando, que la máquina es la misma, yo la puedo utilizar de uno con uno u otro fin. Se lo puedo utilizar como motor o lo puedo utilizar como generador. Pero tenemos que tener en cuenta también acá que ya estamos pasando de convertir un tipo de energía en otro tipo de energía. Estamos pasando de convertir un tipo de energía que puede ser mecánica en eléctrica, o al revés, un tipo de eléctrica a mecánica. O sea que estoy haciendo una conversión, y ahora ya no tengo voy a tener un acoplamiento, pero esto lo voy a tener que hacer. Como tengo dos elementos, uno que es rotante y el otro que es estático, ¿sí? Voy a tener un campo estático, voy a tener otro campo rotante o cuasi rotante, debiera decir, que es en realidad lo que me está sucediendo en esta conversión de energía mecánica a eléctrica o de eléctrica a mecánica. Paso por un enlace que, para colmo, como tengo un cuerpo estático y otro que es rotante, tiene que ser a través del aire. Entonces el aire tiene una alta reluctancia, o sea que ya ahí de por sí estoy empezando a tener pérdidas. Tengo que tener lo eléctrico, de hecho, que tengo una corriente que está circulando a través de una corriente, en este caso, que en el circuito exterior va a ser una corriente continua, pero en la parte interna va a ser una corriente alterna. Lo que estoy haciendo es, tengo un I cuadrado R, o sea, pérdidas por Joule, de hecho que lo voy a tener. Voy a tener pérdidas magnéticas porque tengo que pasar de un devanado al otro, o sea, del campo que está estático, que se llama estator, el otro que está girando, que se llama rotor.
Y hay líneas de fuerza que van a atravesar a través del aire, o sea que ahí ya tengo también una dispersión. Y por supuesto también a todo esto, por el hecho de ser una parte rotante y otra parte estática, para disipar ese calor le voy a tener que agregar un ventilador para poder disipar ese calor, y no solamente eso, sino de que además de eso voy a tener pérdidas mecánicas, por ejemplo, en los elementos que me están sosteniendo, me están permitiendo, como son los bujes, rodamientos, los que ponga. O sea que ya de por sí la eficiencia, el rendimiento no va a ser absolutamente el mismo, digamos. Voy a tener un rendimiento como máquina mucho menor que en el caso del transformador. Cuando yo les presentaba el transformador, les hablaba de que era una máquina de corriente, una máquina estática que transformaba la energía a través de, o sea, los parámetros de la energía eléctrica a través de un enlace magnético. Acá hay enlace magnético, pero lo que hay es una conversión de energía. Estoy hablando de un tipo de pasar de un tipo de energía a otro tipo de energía. Esto hace de que las pérdidas sean mucho más. ¿Sí? De esta primera partecita vamos a hablar después de que nos tomemos unos 10 minutos, o sea, son las 21:15 y 25 nos volvemos a conectar. ¿Sí? Perfecto, profe. Hasta luego.
Bueno, vamos a continuar con esta parte que son las máquinas de corriente continua. En principio lo que hacemos es una pequeña introducción como para poner de manifiesto aquello que les anticipé, que es que hay una conversión de energía y digamos de que para el estudio de todas las máquinas funcionan todas las máquinas de tanto de continuo como de alterna funcionan según algunas pocas leyes básicas este, que acá vamos a recordar y ahí podemos entender cuál es el principio de funcionamiento. Cuando empezó la clase de hoy le dije de que en realidad nosotros lo que hacemos es aprovechar las enseñanzas de la física, de la matemática, del análisis matemático, como para entender el funcionamiento de estos equipos y precisamente en este caso lo que tenemos que las leyes fundamentales que vamos a aplicar para las máquinas eléctricas, incluidas obviamente la corriente continua, son 5 y en ellas tenemos la ley de Ohm. No hay mucho más que aclarar que es la relación entre la intensidad, la tensión y la resistencia. Tenemos la ley de inducción de Faraday, la ley de Kirchhoff, fundamentalmente la segunda ley de Kirchhoff para el circuito eléctrico, la ley de Ampère y la ley de Biot y Savart, que son las que nos van a permitir establecer cuáles son cómo es el funcionamiento de estas máquinas. Nosotros lo que podemos hacer es establecerlas a estas, vincularlas entre sí a través de una figura que es un triángulo en este caso, y en este triángulo tenemos que uno de los catetos es la corriente, el otro cateto es la tensión y el tercero es el campo magnético. Estas tres cosas las tenemos presentes en todas las máquinas eléctricas y si vemos planteado de esta forma los vínculos entre corriente y tensión lo tenemos que nos dan Ohm y Kirchhoff, que son los que vinculan los parámetros de la corriente con la tensión. Por otro lado, sí tenemos la corriente y el campo magnético, los vínculos para la corriente y el campo magnético están dadas por la ley de Ampère, la integral cerrada de H por diferencial de L igual a N por I, que es la intensidad de la corriente, y la ley de Biot y Savart, que me permite determinar la fuerza, que es la inducción por la corriente por la longitud del recorrido de esa corriente por el seno del ángulo comprendido, y la ley de Faraday, que es la que me vincula la fuerza, el campo magnético con la tensión, a través, me dice que la fuerza electromotriz, igual aparece en Lenz con el signo menos, es N por la derivada de flujo con respecto al tiempo. O sea, con estas 5 leyes básicas nosotros nos vamos a manejar en todas las máquinas de tanto alterna como les dije, tanto de alterna como de continua, y vamos a poder resolver una enorme cantidad de problemas. También hay un balance energético en estas que recién les planteaba, en estas máquinas, que lo da el principio de la conservación de energía, que es un principio general aplicable a todo sistema físico en el cual no se crea ni se destruye masa alguna. Es decir, que no se queda ni se destruye energía, sino que simplemente cambia de forma. Este principio, junto con las leyes relativas a los campos magnéticos y eléctricos y a la mecánica clásica, constituye el procedimiento idóneo para hallar las relaciones características de un acoplamiento electromecánico. Lo que tenemos acá es que son
frecuencias y las velocidades son relativamente bajas. O sea, acá vamos a tener, nosotros nos vamos a manejar dentro de lo que es el esquema de las frecuencias industriales, o sea que estamos hablando de la, puesto en sus siglas en inglés, en las ELF, o sea, extremadamente baja frecuencia, extremely low frequency. Entonces no vamos a tener alguna inducción o algún desperdicio, digamos, por la elevación de frecuencia, entonces vamos a tener un campo cuasi estático, les mencionaba recién. ¿Cómo convertimos electromecánicamente la energía? Si supongo que se trata de un generador, si supongo que se trata de un motor, tengo una energía eléctrica de entrada, me va a significar una energía mecánica de salida y también voy a tener, hay una energía almacenada en el campo y hay una energía convertida en calor. Esto es lo que está sucediendo en este caso para pasar de energía eléctrica a energía mecánica. Esta ecuación es aplicable a todos los dispositivos de conversión. Está escrita de forma que los términos de energía y mecánica tienen signo positivo cuando se trata de un motor, pero es igualmente válida si se trata de un generador, cuando en este caso aun cuando en este caso los términos son de signo negativo. La conversión irreversible de energía en calor es debida a tres causas. Hay una parte de la energía eléctrica que se convierte directamente en calor en la resistencia del circuito recorrido por la corriente. O sea, acá lo tenemos a Joule presente. Una parte de la energía mecánica generada es absorbida por los rozamientos y por la resistencia del aire, convirtiéndose en calor también. Y por último, una parte de la energía absorbida por los campos de acoplamiento se convierte también en calor por las pérdidas en el núcleo. O sea, me aparece histéresis y Foucault. En el caso de acoplamiento magnético, las pérdidas del dieléctrico, en el caso de acoplamiento eléctrico. Estaremos en un caso en la máquina rotante, en otro caso estaremos en la máquina eléctrica. Si las pérdidas totales de energía se desglosan en sus tres componentes, es decir, se separan las pérdidas en el sistema eléctrico, en el mecánico y en los campos, y cada una de estas se agrupa con el término correspondiente a la ecuación anterior, la ecuación, aquel balance que hicimos se convierte en la energía eléctrica de entrada menos las pérdidas en la resistencia es igual a la energía mecánica de salida más las pérdidas por rozamiento y la resistencia del aire, y el aumento de energía almacenada en el campo más las pérdidas correspondientes. El primer miembro de esta ecuación puede expresarse en función de las intensidades y tensiones en los circuitos eléctricos de sí. Ahora lo vamos a considerar como un dispositivo de conversión de energía y tenemos que un sistema eléctrico que era el que teníamos acá, este sistema eléctrico, tenemos un campo de acoplamiento y un sistema mecánico como salida. ¿Qué es lo que tenemos acá? La disipación en calor debido a las pérdidas de cuadrado R. Esta es la tensión de entrada, esta es la fuerza electromotriz que vamos a ver en el campo de acoplamiento. Hay una circulación de corriente. En el campo de acoplamiento tenemos calor, pérdida en forma de calor debido a las pérdidas en el hierro. En el sistema mecánico, y para convertir este campo de acoplamiento al mecánico, tenemos una pérdida de calor debido a las pérdidas mecánicas. Recuerden, las pérdidas mecánicas las citábamos recién, que nos iba a dar en el sistema de ventilación más el roce, digamos, el continente. Si lo expresamos en forma de energía, tenemos el producto de la potencia, digamos así, por menos las pérdidas en calor, y tenemos la energía de entrada neta después de haber tenido en cuenta las pérdidas de resistencia. Para que el sistema de acoplamiento absorba la energía del circuito eléctrico es necesario que el campo
origina una reacción en él. Reacción que no es otra que la fuerza electromotriz representada en la figura por la tensión E. En los dispositivos electromagnéticos, la tensión inducida por el campo magnético. La reacción en la entrada es un elemento esencial en todo el proceso de transferencia de energía entre un sistema eléctrico y uno mecánico. El campo de acoplamiento puede compararse a un almacenamiento de energía que le va suministrando hacia el sistema de salida. Bien, esto es en principio qué es lo que está sucediendo como para entender globalmente qué es lo que sucede en esta máquina eléctrica y que le incorporamos cosas que no habíamos visto en el transformador, que son precisamente la conversión de un tipo de energía a otro tipo de energía. ¿Cómo se va a hacer esto? Vamos a tener una máquina de corriente continua elemental. Les dije hace un rato de que yo iba a utilizar mucho en principio el ejemplo del generador porque es como bastante más fácil de entender y después el motor lo que hace es cambiar de sí. Entonces, en esta máquina de corriente continua elemental, ¿qué es lo que tengo? Tengo dos polos. Voy a suponer de que estos polos están hechos con imanes permanentes. O sea que el valor de la inducción B acá es fijo. No lo puedo variar. ¿Sí? Les doy a la forma de los polos, les doy una forma que después me permita que la espira en realidad el tramo de aire que tenga que atravesar las líneas de fuerza, el valor de la inducción, sea el menor posible. Tengo una espira que en este caso es una sola vuelta, algo súper elemental. ¿Sí? Y esa espira, el principio lo conecto a un anillo y el final lo conecto a otro anillo. Dije de que se iba a tratar de un generador, o sea que en este caso le voy a aplicar una fuerza motriz externa a esta máquina, le voy a aplicar acá y lo voy a hacer girar en sentido antihorario. Lo que tengo acá es una línea que está en la mitad de los polos, donde a esa línea es cuando, fíjense de que esta espira cuando esté en esta posición, ahí no va a cortar líneas de fuerza. O sea, ¿por qué? Porque va a estar paralela a las líneas de fuerza. ¿Sí? Es por ese motivo que esa línea la voy a llamar línea neutra. Es precisamente el lugar donde la fuerza electromotriz inducida pasa a ser nulo. Si tomo esta parte superior de la espira, en este caso va a estar, y tomo además de eso el sentido de la corriente, acá se me va a estar induciendo una fuerza electromotriz que va a ser complementaria de esta otra, y lo que voy a tener es una circulación de corriente que voy a poder obtener, una generación de corriente que voy a poder extraer a través de las escobillas y aplicarlo a un circuito externo. ¿Sí? O sea que, fíjense, esto generador de corriente continua todavía no lo es, sino de que es básicamente una corriente alterna. Entonces, pero esto es súper elemental, pero es absolutamente completo. O sea, tengo los polos inductores que me van a producir la inducción, tengo un espacio de aire, que es el que me va a provocar una reluctancia, tengo una espira que me está cortando líneas de fuerza. Este vector me está indicando el esfuerzo que voy a tener que aplicar, que voy a tener que vencer para hacerlo girar cuando por acá circula una corriente. Tengo la posibilidad de alimentar a un circuito externo y tengo la forma de extraer, de extraer la corriente. Hace un rato les decía de que los polos en esta máquina, en estas máquinas, entonces hay una parte que está estática, que está quieta, que se llaman estator,
no fuimos muy originales para inventar los nombres. Esta máquina que está quieta, que es estator, y la otra parte que es giratoria, que obviamente lo vamos a llamar rotor. En este caso, y con esta disposición tal como está en este gráfico, el estator es el que genera las líneas de fuerza, o sea, el estator es el inductor. Y el rotor es el inducido. ¿Sí? Entonces, fíjese que tengo rotor, que en este caso es el inducido. Tengo inductor, que en este caso es el estator. No siempre puede ser así, porque fíjense de que en la medida de que esta potencia va creciendo, en la medida que yo le ponga acá a circular mucha corriente, este sistema de obtener la energía a través de las escobillas es débil, es deficiente. ¿Por qué? Porque tengo una transmisión de energía que se me está produciendo acá, va a haber una circulación de corriente que pasa a través de un elemento que es rozante. Y esto, de hecho, me va a ocasionar pérdida. Tengo que tener un sistema giratorio con un colector, o sea, estos anillos en este caso, y una escobilla. O sea, acá tengo una transmisión por fricción. Entonces esto tiene un límite, pero tiene a su vez una posibilidad que es la que vendría a ser, ya lo vamos a ver la clase que viene, es cuando o sea, en este momento, en esta máquina elemental, lo que estoy haciendo es producir corriente alternada. Y es así como después, si yo parto la mitad, uno de estos anillos y conecto el final, lo conecto a la otra mitad, voy a tener entonces una rectificación de esta corriente alternada y voy a tener una corriente continua pulsada. O sea que van a ser semiarcos los que me van a estar. Pero eso ya lo vamos a ver la clase que viene. Entonces, lo que tengo acá es un generador que es absolutamente completo, tiene todas sus partes. Por supuesto que esto es tan elemental que después lo vamos a ir mejorando y vamos a tener algo muchísimo mejor. Pero simplemente quería dejarles hoy planteado cómo es el principio de funcionamiento de esta máquina de corriente continua y empezar a familiarizarnos con los componentes de estas máquinas, donde, insisto, vamos a tener polos inductores, acá son electroimanes, es algo muy débil, muy flojo, después lo vamos a cambiar, pero ahora funciona, que son los que me producen el flujo de inducción B, o sea, tengo el campo magnético, tengo la corriente, tengo la fuerza electromotriz, tengo todos los componentes que mencionaba recién para poder aplicar estas leyes, ¿sí? Tengo una fuerza mecánica exterior, que es la que me está produciendo el giro, y además de eso tengo una circulación de corriente. Bien. Las dos unidades anteriores ya las tienen publicadas ustedes en autogestión, o sea, en el material para el alumno. Esta parte que les acabo de presentar todavía no está publicada, la voy a publicar después seguramente que para la semana que viene con el resto de la unidad número 14, que es la que habla, en la cual empezamos las máquinas de corriente. Así que, bueno, ahora solamente me queda escuchar si tienen alguna pregunta y si no, nos veríamos el jueves que viene. Ingeniero, si algún compañero tiene una consulta, ¿le podría hacer una consulta un poco extracurricular? Un poco salida de contexto, pero tal vez usted la sabe. ¿Cómo ser? El otro día veía en un transformador trifásico de
Bueno, con los devanados del primario y secundario en la misma columna. Por ejemplo, entre el primario y el secundario está bien que haya aislación porque están a diferentes tensiones y, bueno, puede haber un campo eléctrico y una corriente de fuga. Pero algo que me llamó mucho la atención, que por ejemplo, el primario tenía 1000 espiras y en la columna entraban solo 500. Por lo tanto, el mismo devanado tenía espiras superpuestas. Y entre la primera vuelta y la segunda, digamos, tenía un aislante. ¿Eso se coloca como aislante o solamente como parte mecánica para hacer más fácil el devanado? Los conductores tienen que estar aislados entre sí, digamos, no es solo una masa, no es un anillo. Ya de por sí ahí tenés una aislación. Pero además Sí, de el eso, barniz. lo que tenés es un calor que se genera, entonces le tenés que poner una separación como para crear canales de refrigeración. Claro, porque yo pensaba, el mismo devanado, por ejemplo, también están superpuestas la primera espira con la segunda. Y ahí no Sí, hay separación, solo separa el barniz. exacto, lo que tenés ahí es una aislación entre espiras, digamos en sí, que es una aislación eléctrica. Pero el otro problema que se te genera es que ahí hay calor, como te decía, entonces necesitas refrigerarlo. Por eso creas canales que no son de aislantes, son refrigerantes. Es para que para Bárbaro. ahí circule el medio refrigerante, sea aire, sea aceite, sea otro medio. ¿Sí? O sea, Genial. indudablemente que la función principal de eso no es eléctrica. Es decir, no es Claro, esa era aislante mi duda. eléctrico, sino es refrigeración. Gracias, muchas gracias. Bueno, muy bien. Nos vemos la semana que viene entonces. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.